De acuerdo con el relato que nos presenta el libro de Josué, la peregrinación por el desierto, la que han hecho los israelitas, queda enmarcada entre dos milagros relacionados con el agua. Al salir de Egipto se trata de las aguas del Mar Rojo, al entrar en la tierra prometida se trata de las aguas del Jordán. Esta presencia de un mismo milagro al principio y al final recuerda esencialmente que Dios no ha cambiado, sigue siendo el Dios asombroso, pero sobre todo el Dios fiel. Por otra parte, sirve también, como lo indica el texto, para que los israelitas comprendan que el mismo Dios que estuvo con Moisés ahora está con Josué. De ese modo, con este milagro del Jordán, se consolida la autoridad de Josué como legítimo sucesor de Moisés. Pero hay todavía un sentido más profundo en estos milagros que van en paralelo. Si tenemos en cuenta, si os acordáis, cuando se describe la creación, lo que hace Dios es separar las aguas. En la mentalidad hebrea, la creación es un espacio que Dios ha abierto entre las aguas. Lo que dice el texto del Génesis es que Dios separó las aguas superiores y las aguas inferiores, de modo que la tierra firme es firme porque Dios la ha hecho firme. La creación es el acto por el que Dios ha detenido lo que el libro de Job llama la arrogancia de las aguas, porque el agua es arrogante, es persistente, es despiadada. El agua pasa, arrasa, destruye y no reconoce, Señor. Pero hay uno, es el Dios del cielo, que le pone límite a esa arrogancia de las aguas. Así lo dice el libro de Job, ¿no? Cuando Dios se enfrenta con Job, le hace, entre otras preguntas, esa: ¿dónde estabas tú cuando yo puse un límite a la arrogancia de las aguas? De modo que el único que tiene potestad sobre el agua es Dios, el único que le pone un límite al agua es Dios. Se trata de una genuina señal dentro de la mentalidad hebrea, de una genuina señal, una señal que dice, que grita: aquí está Dios. El milagro es todavía más impresionante en esta ocasión hecho, ¿verdad?, el de Josué, que cuando fue realizado por Moisés, porque en el caso de Josué el orden que sigue es el siguiente: va primero el arca entrando y las aguas se detienen, el agua se para, el arca se para en la mitad del cauce seco y, por decirlo así, detiene con su fuerza, con su majestad, con su soberanía, detiene toda esa fuerza del Jordán. Pasa el pueblo elegido, salen los sacerdotes con el arca y las aguas vuelven a su cauce. Es decir, lo que están viendo los israelitas es el poder, es la potestad de Dios, es la majestad divina frenando el agua. Y si lo pensamos todavía mejor, lo que están viendo los israelitas es la creación, están viendo un acto creador, se está repitiendo ante sus ojos la creación. O dicho de otra manera, si me lo permitís, Dios está creando a su pueblo en este momento y el pueblo tiene ojos para ver cómo Dios hace posible su existencia. Esta fuerza del agua vuelve a aparecer también en más de una ocasión en el Evangelio. Recordemos ese texto, ¿verdad?, que escuchábamos el domingo anterior, ¿verdad?, de Jesús caminando sobre el agua. Jesús manteniendo al agua en su sitio, impidiendo que ese agua como lo devore, ¿no? Como diciéndole al agua: tú quédate aquí. Para nosotros, cuando recordamos este milagro de Cristo, lo asombroso es que el agua no es que el agua haya podido sostener a Cristo, ¿verdad? El verdadero sentido es que Cristo pone al agua en su sitio. Tú te quedas aquí, tú no tienes poder sobre mí. Ese es el sentido del milagro. Así que demos gracias a Dios por su palabra que nos alimenta. Demos gracias a Dios pensando que también nosotros, cuando miramos el manantial que brota del costado de Cristo, estamos viendo nuestra propia creación. Estamos siendo hechos una nueva criatura. Así como los israelitas, entrando en la tierra prometida, contemplan el milagro del agua y se sienten nacer, así nosotros, contemplando el misterio de Cristo Redentor, contemplando su amor en la cruz, vemos nuestro propio nacimiento y podemos decir que somos criaturas nuevas. Por otro lado, según el Evangelio de hoy, no cabe duda que una de las palabras más necesarias en nuestro tiempo y también una de las más difíciles es la palabra perdón. Y qué raro y qué poco frecuenta, ¿verdad? Y resulta encontrar en las noticias esta palabra. Que alguien perdone a alguien resultaría una gran noticia, porque lo que vemos más bien es una espiral de venganza. Casi que se han acostumbrado nuestros ojos y nuestros oídos a ver que a una batalla o a un atentado se responde con otro atentado y con otra agresión y, si es posible, mayor. Y así nuestro mundo se consume en la venganza y en la violencia. Alguien dijo una vez: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. El mensaje de Cristo, sin embargo, es un mensaje que invita al perdón, y la pregunta que primero se hace es cómo llegar a ese milagro, ¿verdad? Lo primero que se hace es esa pregunta: ¿cómo llegar a ese milagro? ¿Cómo llegar a esa cima que parece realmente divina? ¿Cómo llegar a perdonar?
La respuesta de Cristo en esencia es que nuestro perdón se vuelve mucho más sencillo cuando descubrimos cuánto se nos ama, cuánto se nos ha amado, cuánto se nos ha perdonado. Y creo que aquí cabe recordar o relacionar con aquello que dice la primera carta de San Juan. ¿Os acordáis con respecto al amor? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó primero, y ese amor divino se expresa en el perdón. Ese amor divino se expresa en la sanación, en la liberación. Ese amor divino se expresa en la alegría y en la paz que Dios nos ha dado, en la luz que Él nos ha concedido, en la manera como nos ha corregido de nuestros errores. Por eso podemos aplicar el texto de San Juan diciendo: en esto se manifiesta el amor, en que primero Dios me sanó para que yo pudiera sanar a otros, en que primero Dios me liberó para que yo, ¿verdad?, ayude a la liberación de otros, en que Dios me ha dado una gran paz para que yo ayude a pacificar el corazón de mis hermanos. Dios me ha alegrado para que yo sea también causa de alegría, causa de regocijo de mis hermanos. Y la parábola que ofrece en el Evangelio Jesucristo sobre el perdón quiere también recordarnos que hay una gran desproporción entre el tamaño de lo que Dios nos ha dado y lo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. En esa parábola, si os acordáis, aparecía un hombre al que le han perdonado una deuda gigantesca y colosal y que, sin embargo, quiere negarse a perdonar una pequeña deuda a uno de sus prójimos. El perdón que nos da Dios es inmenso en comparación con lo que nos está pidiendo a nosotros, que es el perdón de una pequeña deuda a uno de sus prójimos, a uno de nuestros prójimos. Y esta desproporción nos recuerda también la desproporción que hay entre todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, el perdón que nosotros damos no es como el que transmite o el que le pasa a otro una moneda que ha recibido de Dios y se la pasa a su hermano. Lo que de Dios hemos recibido es inmenso. Y por eso, en la medida en que nos volvemos más agradecidos, en la medida en que creemos, ¿verdad?, y en la medida en que crecemos también en la alabanza, en la gratitud, en la acción de gracias, en el gozo ante nuestro Dios, en esa misma medida nos resulta más natural, nos resulta más sencillo decir las palabras difíciles: yo también te perdono. Feliz día para todos. Amén.